to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. El 20 de julio de 1969, el mundo entero contenía la respiración, pues la NASA había logrado un objetivo literalmente fuera de serie. Puso a los primeros humanos en la Luna. One small step for man, one giant leap for mankind. Eso fue hace más de 53 años. Más tarde, el 19 de diciembre del 72, tuvo lugar la última misión de la NASA a la Luna. Casi 50 años después, la NASA aún no ha puesto a otro ser humano en la Luna. A pesar de los avances tecnológicos y de la creciente concienciación, la NASA no ha sido capaz de repetir los éxitos de los años 70. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? En este video exploraremos la verdadera razón por la que la NASA no ha enviado más astronautas a la Luna en décadas. Uno de los vecinos más cercanos de la Tierra es la Luna. Sin embargo, como la distancia se mide en la escala cósmica, son unos 384.400 kilómetros. Si pudieras ir en coche a la Luna, tardarías casi 6.000 horas yendo a 65 kilómetros por hora. Sin embargo, los astronautas llegan mucho antes. Los vuelos humanos a la Luna tardan más que las misiones sin tripulación, ya que obviamente la NASA tiene que tener cuidado para que los astronautas aterricen con seguridad. En promedio, de las 9 misiones tripuladas a la Luna, incluyendo el Apolo 8, el 10 y el 13, y las 6 que realmente aterrizaron en la superficie, tardaron poco más de 78 horas o 3 días y 6 horas en alcanzar la órbita lunar. La misión más rápida fue el Apolo 8, que tardó solo 2 días, 21 horas y 8 minutos, mientras que el Apolo 17 fue el más largo, con un tiempo de 3 días, 14 horas y 41 minutos. Estos tiempos incluyen el tiempo de permanencia en la órbita terrestre. La Luna ha fascinado a los humanos lo suficiente como para que nos atrevamos a enviar a algunos de nosotros a la enorme distancia para verla. Al contemplar la Luna por la noche, ¿te has preguntado alguna vez de dónde viene? Hay varias teorías sobre el origen del satélite de la Tierra, y puedes elegir cualquiera. La hipótesis del impacto gigante dice que la Luna se formó cuando un objeto chocó con la Tierra en sus inicios. La misma Tierra procedería de la nube de polvo y gas sobrante que orbitaba alrededor del joven Sol. El sistema solar primitivo era un lugar bastante violento, y se crearon varios cuerpos que nunca se convirtieron en planetas completos. Si bien Plutón puede venir a la mente como un ejemplo de tales cuerpos, uno de ellos se estrelló contra la Tierra poco después de la creación de este joven planeta. Conocido como Theia, el cuerpo del tamaño de Marte colisionó con la Tierra, lanzando al espacio trozos vaporizados de la corteza del planeta. La gravedad intervino uniendo las partículas expulsadas y así es como surgió la Luna, el mayor satélite del sistema solar en relación con su planeta anfitrión. Este tipo de origen explicaría por qué la Luna está compuesta predominantemente por elementos más ligeros, lo que la hace menos densa que la propia Tierra. Esencialmente, el material que la formó provino de la corteza, dejando intacto el núcleo rocoso del planeta. Al juntarse el material alrededor de lo que quedaba del núcleo de Theia, se habría centrado cerca del plano de la eclíptica de la Tierra, el camino que recorre el Sol en el cielo, que es donde la Luna orbita hoy en día. Al menos un punto a favor de esta teoría es que la Tierra y la Luna tienen composiciones similares. También existe la teoría de la coformación, que es aún más interesante que la anterior. El principio de esta teoría es que las lunas pueden formarse al mismo tiempo que sus planetas madre. La gravedad habría hecho que los materiales del sistema solar primitivo se juntaran al mismo tiempo que se formó la Tierra, a partir de partículas que se unieron gracias a la gravedad. Un sistema planeta-luna de este tipo tendría una composición similar, como es el caso. Además, este tipo de luna se encontraría justo donde se encuentra nuestra propia luna. El científico Robin Cano propuso que la Tierra y la Luna se formaron al mismo tiempo de esta manera, cuando colisionaron dos objetos masivos 5 veces más pesados que el planeta rojo. Al parecer, tiene que haber una colisión para que se forme algo en el cosmos. La teoría de Cano continúa diciendo que después de la colisión, los dos cuerpos de tamaño similar volvieron a colisionar. Sí, otra colisión. La Tierra se formó entonces y fue rodeada por un disco de material que se combinó para formar la Luna. Y aquí está la tercera teoría, que afortunadamente no implica ninguna colisión con la pobre Tierra. Tal vez la gravedad de la Tierra arrebató un cuerpo que pasaba, atrapándolo y haciéndolo suyo. Esto no es tan extraño en el cosmos, ya que otros planetas obtuvieron sus lunas de la misma manera. Un ejemplo es Marte y sus lunas gemelas, Phobos y Deimos. Esta teoría dice que un cuerpo rocoso formado en otro lugar del sistema solar podría haber sido atraído a la órbita de la Tierra. Sin embargo, estos orbitadores suelen tener formas extrañas y no cuerpos esféricos como el que tiene la Luna. Además, sus trayectorias no suelen alinearse con la eclíptica de su planeta madre, como sí es el caso de nuestra propia Luna.
Independientemente de cómo surgió la Luna, a principios de los años 60, Estados Unidos estaba interesado en enviar seres humanos a la Luna. El esfuerzo comenzó formalmente cuando el presidente John F. Kennedy hizo un llamamiento a una sesión conjunta espacial del Congreso el 25 de mayo del 61. Dijo, en parte, creo que esta nación debe comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine esta década, el objetivo de hacer aterrizar a un hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Sin embargo, la historia de las misiones de la NASA a la Luna no estará completa sin la mención de la carrera espacial en la que participaron la Unión Soviética y este país. Semanas antes del discurso de Kennedy, Rusia había lanzado a Yuri Gagarin al espacio en una nave que orbitó la Tierra, consiguiendo el título de el primer hombre que llegó al espacio. Estados Unidos como nación quería volver a hacerlo, y esto hizo que hubiera mucho apoyo para el programa lunar de Kennedy, conocido como la misión Apolo. 5 años después del discurso del presidente, la NASA estaba preparada para llevar a cabo la primera misión Apolo no tripulada. Sin embargo, cuando la agencia espacial intentó lanzar una misión tripulada desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Florida, se produjo una tragedia. Se produjo un incendio que mató a 3 astronautas, pero este contratiempo no detendría a una nación decidida. 18 meses después, el Apolo 7, la primera misión tripulada, orbitó con éxito la Tierra y probó la mayoría de los sofisticados sistemas que llevarían a los astronautas hasta la Luna. Aunque mucha gente recuerda exactamente la misión Apolo que llevó a los astronautas a la Luna por primera vez, la NASA lanzó una misión tripulada que llevó a los astronautas a la cara más lejana de la Luna en marzo del 69, pero no hubo un alunizaje de por medio. Esta fue la misión Apolo 8. En mayo de ese mismo año, la NASA envió a 3 astronautas en el Apolo 10 a orbitar la Luna como ensayo para el gran acontecimiento que se produciría 2 meses después. En la mañana del 16 de julio del 69, con todo el mundo mirando, la misión Apolo 11 despegó del Centro Espacial Kennedy. A bordo iban 2 astronautas que alcanzarían la fama mundial, Buzz Aldrin y Neil Armstrong, el comandante de la misión. Sin embargo, había otro astronauta cuyo nombre quizás no te suene, Michael Collins, de 39 años de edad. Tras un viaje de 76 horas, el Apolo 11 alcanzó la órbita lunar el 19 de julio. Al día siguiente, a las 13:46, el módulo lunar Eagle, tripulado por Armstrong y Aldrin, se separó del módulo de mando donde quedó Collins. Este no pisaría la Luna. Pero 2 horas después, el Eagle inició su descenso a la superficie de la Luna. Exactamente a las 16:17, el módulo aterrizó en el borde suroccidental del Mar de la Tranquilidad. Armstrong comunicó inmediatamente por radio al control de la misión en Houston, Texas, uno de los mensajes más famosos jamás recibidos en la historia. El Eagle ha aterrizado. A las 22:39, 5 horas antes de lo previsto, Armstrong abrió la escotilla del módulo lunar. Mientras bajaba por la escalera del módulo, una cámara de televisión instalada en la nave grabó su progreso y transmitió la señal hasta la Tierra, donde cientos de millones de personas estaban viendo atentos y que observaron con gran expectación. A las 10:56 de la noche, cuando Armstrong bajó de la escalerilla y puso los pies en la superficie polvorienta de la Luna, pronunció una de las frases más famosas: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad". Aldrin se unió a él en la superficie lunar 19 minutos después, y juntos tomaron fotos del terreno lunar y plantaron una bandera estadounidense. A esto le siguieron unas simples pruebas científicas y una llamada telefónica presidencial con el presidente Richard Nixon. A la 1:11 de la madrugada del 21 de julio, ambos astronautas habían regresado a la Luna y cerraron la escotilla. Los 2 hombres durmieron la noche en la Luna antes de dirigirse en el Eagle de vuelta al módulo de mando. Tomaron muestras y se reunieron con Collins para el viaje de vuelta a casa, que terminó con un chapuzón en el Océano Pacífico a las 12:50 am del 22 de julio. Una bienvenida de héroes. Aldrin y Armstrong se convirtieron en celebridades al instante. La NASA repetiría el alunizaje 5 veces más antes de darlo por terminado el 14 de diciembre del 72. En total, la NASA hizo aterrizar a una docena de personas en el satélite de la Tierra. Los últimos humanos en pisar la Luna fueron Harrison Schmitt y Eugene Cernan, de la misión Apolo 17. Se planearon 20 misiones Apolo, pero las últimas 3 se cancelaron. ¿Qué pasó exactamente? ¿O qué no pasó? Después de conquistar la Luna, el siguiente paso lógico era establecer una presencia permanente ahí. A partir de ahí, la NASA podría ampliar su actividad a la creación de un depósito de combustible para el envío de naves espaciales al espacio profundo, facilitar el lanzamiento de telescopios como el JWST, preparar misiones tripuladas a Marte o incluso poner en marcha el turismo lunar. Sin embargo, varios obstáculos se interpusieron en el camino de la NASA. Si bien el espíritu de competencia espolió el proyecto en su fase inicial, hubo oposiciones a toda esta misión. El día que despegó el Apolo 11 no todo el mundo aplaudía en la zona de lanzamiento.
Un grupo de 500 manifestantes, en su mayoría afroamericanos, encabezados por el líder de los derechos civiles, Ralph Abernathy, llegaron a las puertas del Centro Espacial Kennedy unos días antes del lanzamiento. Llevaron consigo 2 mulas y un carro de madera para hacer notar el contraste entre el reluciente cohete blanco Saturno V y las familias que no podían permitirse el lujo de comer o tener un lugar decente donde vivir. Si no sabes quién era Abernathy, fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. Abernathy lideró la Marcha de los Pobres tras el asesinato de King. Un año después, la NASA lanzó a Armstrong y sus compañeros astronautas directamente a la Luna, y Abernathy y sus compañeros estuvieron presentes para mostrar todo su descontento. En realidad, el programa espacial Apolo tuvo un efecto divisorio en la población estadounidense. Mientras que una facción apoyaba la misión y la veía como un proyecto unificador y dinamizador, otras la consideraban un despilfarro de dinero y unas prioridades equivocadas por parte de la nación. La pregunta era, ¿debería Estados Unidos haber gastado $20,000 millones para ganar la carrera por poner el primer hombre en la Luna? ¿O debería el país haber asumido este tipo de compromiso financiero y político para hacer frente a la gran cantidad de problemas que aquejan al planeta, como la discriminación racial, la contaminación y la desigualdad de género? Abernathy se reunió con el administrador de la NASA de la época, Thomas Paine, y le pidió que apoyara el movimiento para combatir la pobreza, el hambre y otros problemas sociales de la nación, a los que Paine sí accedió. Pero para ser justos, la NASA intentó cumplir las promesas que Paine hizo a Abernathy. Por ejemplo, los ingresos de la NASA tomaron sensores utilizados inicialmente para detectar contaminantes en las cápsulas espaciales y los convirtieron para medir la contaminación del aire urbano. Otro proyecto tomó el aislamiento de las naves espaciales y fabricó nuevos tipos de paredes y ventanas para las viviendas públicas. Un año después del emblemático aterrizaje, la oposición seguía siendo fuerte. Jill Scott Heron incluso lanzó una canción con una letra que se oponía a estas misiones. En los meses y años siguientes, el apoyo del proyecto disminuyó. La nación había registrado su triunfo sobre la Unión Soviética y había seguido adelante. Además, otros temas cobraron protagonismo, como la guerra de Vietnam, los derechos civiles, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, etc. De hecho, menos de un mes después de que Armstrong y compañía regresaran a la Tierra, cerca de 500,000 jóvenes acudieron en caravana, hicieron autostop y caminaron entre el tráfico paralizado hasta el Festival de Música de Woodstock, al norte del estado de Nueva York, donde bailaron bajo la lluvia y el barro al son de canciones que criticaban al país, especialmente por su participación en la guerra de Vietnam. ¿Ha cambiado la historia hoy en día? La respuesta es no. El interés del público por la exploración lunar sigue siendo algo bastante tibio. En el momento más álgido del programa Apolo, solo el 53% de los estadounidenses decía que el programa merecía la pena. La mayor parte del tiempo, la aprobación de Apolo en Estados Unidos rondaba por debajo del 50%. Más recientemente, más del 57% de los encuestados de todo el país en un sondeo de Insider estuvieron de acuerdo en que volver a la Luna es un objetivo importante para la NASA. Sin embargo, esta cifra no refleja la historia, ya que solo un 33% dijo que la NASA debería de enviar seres humanos vivos a la Luna. Otros que quieren que Estados Unidos aterrice en la Luna dicen que los robots podrían hacer la exploración. Curiosamente, los estadounidenses no son totalmente reacios a las misiones con tripulación al espacio profundo. El 63% dice que la NASA debería centrarse en enviar astronautas, pero a Marte. Esto significa que Elon Musk no tendrá problemas para encontrar colonizadores voluntarios para su ambición en Marte. Sin embargo, el 91% cree que la NASA debería centrarse en escanear el cielo en busca de asteroides asesinos. Otro gran problema al que se enfrenta la NASA es la financiación. Las misiones espaciales, sobre todo cuando están tripuladas, son enormemente caras. No se puede arriesgar con vidas humanas, y eso complica mucho las misiones. Tomemos, por ejemplo, el presupuesto de la NASA para todo el año 2022. El Congreso asignó $24,000 millones, lo que podría sonar como mucho dinero. Sin embargo, cuando se consideran todos los programas que maneja la NASA, es obvio que simplemente no hay suficiente dinero para enviar gente a la Luna. El JWST, por ejemplo, cuesta unos $10,000 millones. La NASA también está financiando el Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS, que se ha convertido en un sumidero de dinero. La NASA también está otorgando un contrato de casi $4,000 millones a SpaceX para un sistema de aterrizaje humano en la Luna. La NASA también tiene que financiar misiones al Sol, sin tripulación, por supuesto. Júpiter, los Centuriones de Kuiper, el telescopio espacial Nancy Gray, y la lista sigue y sigue con proyectos. En comparación, el ejército estadounidense recibió $777,000 millones. El hecho es que el presupuesto de la NASA se ha reducido a lo largo de las décadas. Alcanzó un máximo del 4% del presupuesto federal en el 65, pero se ha mantenido muy por debajo del 1% durante décadas. El presidente Trump pidió el regreso a la Luna y más tarde una visita orbital a Marte.
The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. Pero dado el aumento de los costes y los retrasos con el programa de cohetes LSL de la NASA, estaba claro que no habría suficiente financiación para llegar a ninguno de los dos destinos. ¿Qué pasaría si Estados Unidos financiara las misiones Apolo hoy en día? ¿Cuánto nos costaría? La enorme cantidad de $120 mil millones. Pero hay más. Un informe de 2005 de la NASA estimó que volver a la Luna costaría unos $104 mil millones, que gracias a la terrible inflación serían más de $133 mil millones con la moneda de hoy en día. Esto nos lleva a otro problema con el regreso a la Luna, la política. A medida que el presidente y la administración cambiaron, también lo hizo el enfoque del gobierno federal. Volviendo a Trump, si sus planes hubieran funcionado, la NASA habría vuelto a la Luna hacia el final de su segundo mandato, pero por supuesto este no fue reelegido. Preparar una misión tripulada a un lugar como la Luna lleva un periodo de tiempo que supera los 2 mandatos teóricos de un presidente en funciones, pero los presidentes y los legisladores entrantes suelen desechar las prioridades de exploración espacial del líder anterior. En 2004, por ejemplo, el gobierno de Bush encargó a la NASA que ideara una forma de sustituir el transbordador espacial que estaba a punto de retirarse, además de volver a la Luna. La NASA elaboró el programa Constellation para enviar astronautas a la Luna mediante un cohete llamado Ares y una nave espacial llamada Orión. La NASA gastó $9 mil millones en 5 años para diseñar, construir y probar el hardware de este programa de vuelo espacial tripulado. ¿Pero qué pasó? El presidente Barack Obama juró su cargo. La Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno publicó un informe sobre la incapacidad de la NASA para calcular el coste de la Constellation, y Obama decidió desechar el programa y aprobar en su lugar el cohete SLS. Mientras que el sucesor de Obama no desechó el SLS, Trump cambió el objetivo de Obama de lanzar astronautas a un asteroide, cambiando las prioridades de nuevo a la misión a la Luna y la misión a Marte. ¿Dónde han dejado a la NASA estos cambios tan frecuentes? Estos costosos cambios de prioridades han llevado a una cancelación tras otra, lo que representa una pérdida de unos $20 mil millones y a años de pérdida de tiempo y de impulso. Pero además hay otro obstáculo al que se enfrenta el regreso de la NASA a la Luna, aparte del apoyo público, la financiación y la política. Ir a la Luna es increíblemente difícil. La Luna puede parecer atractiva en el cielo nocturno, pero es una trampa mortal para cualquiera que se atreve a aventurarse ahí. Puede que veas fotos de los astronautas de Apolo sonriendo y saludando a la cámara. Sin embargo, estuvieron a punto de morir más veces de las que puedes contar. De hecho, el presidente Nixon tenía un discurso preparado para el caso de que los astronautas murieran. El hombre fue a la Luna para explorar en paz. Y lo que se queda en la Luna, descansará en paz. ¿Sabías que la NASA consideraba que el mayor riesgo de muerte era que Armstrong y Aldrin no pudieran despegar al salir de la Luna para reunirse con Collins? Como es lógico, la agencia se preparó para esa posibilidad, y era la más sombría que se podía imaginar de todas. Si hubieran fallado en el lanzamiento de retorno, Armstrong y Aldrin habrían sido abandonados en la Luna. El control de la misión habría cerrado la comunicación, el eufemismo de abandono, y los 2 hombres tendrían la opción de morir de hambre o bien suicidarse. Y así el presidente Nixon se habría visto en la triste necesidad de leer el discurso de la tragedia. El discurso dice en parte: el destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna para explorar en paz se queden en la Luna para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza para su recuperación, pero también saben otra cosa: saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos 2 hombres están dando su vida por el objetivo más notable de la humanidad, la búsqueda de la verdad y el entendimiento. Serán llorados por sus familias y amigos, serán llorados por su nación, serán llorados por los pueblos del mundo, serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a 2 de sus hijos a lo desconocido. Por suerte, el discurso no se hizo público hasta décadas después, pero hay que tener en cuenta lo que le costó a la NASA hacer aterrizar a Armstrong y Aldrin en la Luna. La superficie lunar está cubierta de cráteres y rocas, lo que hace que el aterrizaje sea muy arriesgado. Antes del aterrizaje en el 69, la NASA gastó miles de millones de dólares en el desarrollo, lanzamiento y envío de satélites a la Luna para cartografiar su superficie y ayudar a los planificadores de la misión a buscar posibles lugares de aterrizaje. Imagina lo desastroso que habría sido que el módulo lunar Apolo aterrizara en un terreno demasiado blando y se hundiera. Sin embargo, el aterrizaje del módulo lunar es la mitad del problema. Incluso antes de salir, los astronautas y la NASA en la Tierra tienen que enfrentarse a una amenaza: el regolito o polvo lunar. Si no tienes que lidiar con el regolito todos los días, no sabes lo afortunado que eres. La Luna está cubierta por una fina capa de polvo lunar, parecida al talco, que tiene varios centímetros de profundidad en algunas regiones.
Se ha cargado electrostáticamente a través de la interacción con el viento solar durante miles de millones de años. Recuerda que la Luna no tiene una atmósfera protectora. El regolito es muy abrasivo y también es muy pegajoso. Se mete en todo, ensuciando rápidamente los trajes espaciales, los vehículos y también todos los sistemas. Cuando los astronautas se mueven, levantan nubes de regolito. Cuando se desplazan en bogies, levantan más regolito. Diseñar y probar sistemas que puedan soportar el regolito lunar es caro y tecnológicamente algo muy intensivo. Tan solo el diseño de trajes espaciales que puedan resistir los rigores del regolito y otros peligros le cuesta a la NASA miles de millones de dólares y también años de investigación. Incluso la luz del sol intenta matarte en la Luna. Hay un tramo de 14 días de luz solar y sin atmósfera. Estás completamente a su merced. Si sobrevives, tendrás que enfrentarte a otros 14 días de completa oscuridad, donde algunas de las temperaturas más frías del universo intentarán acabar con tu vida rápidamente. Otro problema es el de la mano de obra de la NASA. Aunque la agencia cuenta con un montón de personas con talento en su nómina, el hecho es que están disminuyendo. Los últimos sondeos muestran que hay más niños estadounidenses que quieren ser estrellas de YouTube que volverse astronautas de la NASA. ¿Cómo es eso un problema para la NASA y que vuelva a la Luna? No se puede huir de ello. Los jóvenes son esenciales para todo este tipo de esfuerzos, ya que de ahí surgen la mayoría de las chispas de las ideas. Por ejemplo, la edad media de las personas que trabajaban en el control de la misión del Apolo 13 era de tan solo 26 años y ya tenían un montón de misiones a sus espaldas. Hoy en día la edad media en el Centro Espacial Johnson de la NASA se acerca a los 60 años. A ver qué te parece que la NASA vuelva a la Luna en la sección de comentarios aquí abajo.